Regresamos con Testigo Directo. Luego de 10 años de investigaciones, la Fiscalía estableció que la masacre del Salado fue ordenada por el jefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, y respaldada por sus máximos comandantes, Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Incluso han sido vinculados al proceso varios miembros de la Armada Nacional encargados de la seguridad de la zona, pues para nadie es comprensible que durante 5 días hubiera reinado el terror y la anarquía y no se hubieran hecho presentes las autoridades. Continuamos con la segunda parte de este especial, El Salado, una década de vergüenza, producido por nuestra periodista, Susana Suescón. El 18 de febrero de 2000, los paramilitares entraron al Salado y cambiaron para siempre la vida de más de 7.000 personas. A sangre fría asesinaron a 66 saladeros delante de su familia y amigos, quienes debieron enterrar a sus muertos en medio de una animada parranda que celebraron los verdugos, y horas después huir con lo poco que pudieron. Y aunque han pasado casi 10 años, los saladeros se siguen preguntando por qué. Eso es lo que a nosotros todavía nos queda corto, saber qué era lo que se pretendía. Era una guerra que no la esperábamos. Y de pronto se vino la avalancha y tuvimos que asumir y tuvimos que estar aquí aguantando la guerra esa. Sí, los habitantes del Salado asumieron las consecuencias de una guerra ajena. ¿Qué culpa tiene uno viviendo en un pueblo estos por acá tan apartado, sin ley, sin nada? Por aquí puede pasar, por ejemplo, un grupo de guerrilla, ¿qué le podemos decir nosotros? Nada. Se pueden posesionar aquí, hacer lo que quieran, porque nosotros, ¿cómo nos metemos con ellos? A meternos con ellos nos matan. El Salado para entonces era una zona de influencia del Frente 37 de las FARC. Ni la policía ni el ejército les pudo hacer frente. La guerrilla en el Salado andaba como perro por su casa, con sus fusiles al hombro. La fuerza pública no podía ingresar allí a control de nada, ni de elecciones ni de nada, porque la fuerza pública perdía hombres ahí. Y como justos pagan por pecadores, todos los habitantes del Salado fueron catalogados como guerrilleros. Como un chivo expiatorio. Andrés Suárez es el relator de la investigación sobre la masacre de El Salado del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Andrés, definitivamente esta gente no tenía salida, no tenía opciones. Ellos dicen, la guerrilla fue la que llegó aquí. Nosotros no llegamos detrás de la guerrilla, fueron ellos los que llegaron al territorio. Entonces, si alguien tenía que irse, no éramos nosotros. Era la guerrilla la que tenía que eventualmente irse. Pero nosotros, ¿cómo podíamos reclamarle a la guerrilla que se fuera del territorio si éramos una población civil desarmada? Los saladeros no podían hacer nada en contra de la guerrilla. La mayoría eran solo víctimas de la situación. Bajo amenaza, obligaban a los pobladores a que le prestaran servicio. Y eso fue parte de que conllevó a que sucedieran los hechos, pero que no era justo. Justo o no, eso tenía sin cuidado a los paramilitares. Ellos siempre colocan por delante la justificación de los hechos. Es decir, eran guerrilleros vestidos de civil, todos eran guerrilleros, y el hecho de que todos eran guerrilleros lo vuelve una acción de combate o una acción legítima de guerra, ¿no? No, para ellos no es grave el estado de indefensión de las víctimas. Memoria Histórica sí reivindica eso. Independientemente si hubieran sido o no, la víctima lo es por el estado de indefensión. Y así lo reconoce Juan Vicente Gamboa, alias Pantera, el paramilitar que se encargó de no dejar entrar ni salir a nadie una vez el grupo se había tomado el pueblo. Todos eran desarmados, porque los armamentos que se encontraron fue en algunas casas, pero no podemos decir este era el guerrillero o este era el que estaba uniformado. Todos eran civiles, para mí todos eran civiles. Y aquí aparece otro elemento, la complicidad de algunos miembros del Estado que querían derrotar a las FARC mediante una guerra sucia. Que de una u otra manera querían limpiar la zona. Lo que pasa es que el Salado era una zona que no podía entrar la tropa. Todo comandante de batallón y de brigada cuida su zona, ¿no? Según Pantera, la masacre del Salado fue un favor que le hicieron los paramilitares a algunos miembros de la Infantería de Marina. Es una masacre que fue
liderada por Rodrigo Mercados Pelufo, alias Caena, y en coordinación con unos militares. Las declaraciones de alias Pantera concuerdan con el punto de vista de Eduardo Pizarro León Gómez, presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación. Yo debo decir que muchos sectores de la élite colombiana y del Estado pensaron en los 90 que la guerrilla podía ganar la guerra. Y ante el avance de la guerrilla en todo el país, confiaron la seguridad de Colombia en alguna medida en estos criminales grupos paramilitares. Para Pizarro, los paramilitares que entraron al Salado tuvieron carta blanca de algunos agentes del Estado. ¿Cómo pudieron llegar 400 paramilitares sin que el Estado no supiera que se estaba movilizando un número de hombres tan altos? Pero no solo ello. Dentro de los testimonios y las pruebas que se han recogido sobre la masacre del Salado, se ha podido determinar que ocurrieron otros hechos que hasta hoy no tienen explicación. La masacre del Salado ya había sido prácticamente anunciada. En el mes de diciembre, un helicóptero no identificado arrojó volantes sobre el corregimiento del Salado, anunciándole a la gente que disfrutara las fiestas de final de año porque serían las últimas, que comieran bien, ¿no? O sea, esto ocurre en diciembre y la masacre ocurre en febrero. El Salado fue tomado por los paramilitares durante 4 días, sin que las autoridades hicieran nada al respecto. Uno puede entender que si en una zona hay combates, no es fácil entrar, porque uno mismo puede ser víctima de la acción de los grupos que están en el combate. Pero ¿cómo es posible que hayan circulado por lo menos 2 helicópteros por el espacio aéreo durante los 5 días, sin que ninguna acción se haya adelantado para derribar por lo menos esos helicópteros? Parece ser no cierto lo que pasó, o sea, no me cabe en la cabeza que eso pasó aquí en el Salado y que estando tan solos a 19 kilómetros del Carmen de Bolívar, nuestra cabecera municipal, estando Cartagena aquí a la orilla de nuestra población Corozal que tiene bases militares, no hubo respuesta militar. ¿Cómo va a ser posible que ellos salen por aquí? Y no ha salido el último muy bien de las autodefensas por aquí, del camino del pueblo, no ha salido el último cuando ya el ejército está entrando por acá. Mejor dicho, eran los mismos, porque aquí más de uno de ellos se reconoció. Sí venía gente de las autodefensas, pero también venía de la justicia. Según el libro de la masacre de El Salado, auspiciado por la Fundación Semana, que se encargó de recopilar las investigaciones sobre el hecho, un infante de Marina voluntario, Alfonso Enrique Benítez Espitia, declaró el 17 de marzo del 2000, durante la primera investigación que hizo la Fiscalía, que el entonces capitán de la Infantería de Marina, Héctor Pita Vázquez, impidió que la compañía Orca atacara y persiguiera a los paramilitares con los que se encontraron un día después de lo ocurrido en El Salado. Según su declaración, el capitán Pita Vázquez se entrevistó con los paramilitares sin proceder a su captura. Una declaración similar hizo días después ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía el paramilitar Mijaís Neiro, y meses después coincidió con ellos el paramilitar Domingo Ezequiel Salcedo, capturado en agosto del 2000. Sin embargo, en la sentencia del 28 de febrero del 2003, se condenó solo a 15 paramilitares capturados que participaron en el hecho. La Fiscalía no estableció la participación de agentes del Estado ni tampoco la autoría intelectual en la masacre. Sin embargo, el caso no está cerrado. Durante todos estos años, así como alias Pantera, durante versión libre han declarado los paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge 40, John Jairo Esquivel y Uber Enrique Vánquez Martínez, entre otros, atribuyendo responsabilidad a miembros que para entonces eran parte de la Infantería de Marina. Pero lo cierto es que hasta ahora los habitantes del Salado han tenido que enfrentar solos su tragedia. Son 10 años de soledad total. 10 años sin reparaciones. Que nos dé lo que nosotros perdimos. Siquiera la mitad de lo que perdimos, porque la realidad es que no ha llegado lo que perdimos. No ha llegado. 10 años sin culpables. Que la Fiscalía debería determinar si la autoría intelectual corresponde únicamente a los jefes paramilitares o si hay otro tipo de personas implicadas, ¿no?
en la autoría intelectual o si hay autoría por complicidad también. 10 años sin arrepentimiento. Pero me di cuenta que esa era la guerra. Yo no tengo que arrepentirme de nada, solamente cumplía orden, ¿no? Una década de desesperanza para los saladeros. Algunas personas todavía dicen, esto no vuelve a ser más nunca lo que era.